Volvemos al tema que ha generado polémica también y que viene desde el fin de semana y tiene que ver con la propuesta del gobierno, del presidente Gustavo Petro, de utilizar recursos de ahorro público. Hay sectores que advierten que involucraría el ahorro de los colombianos en los bancos para hacer inversiones forzosas. Según ha indicado el gobierno o el presidente Gustavo Petro, están buscando las vías, nos ha contado el ministro del Interior, bien sea a través de un proyecto de ley que se tramite en el Congreso o hablando directamente de los bancos. ¿Qué dicen los gremios económicos? Por ejemplo, la ANDI, Sara Fajardo. Así es, Carlos, muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes. Pues el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, advirtió que esta iniciativa podría poner en peligro al sistema financiero y potencialmente conducir a una crisis bancaria. McMaster expresó su preocupación por el uso de los ahorros de la economía, las familias y las empresas para implementar esta política pública. Escuchemos. La verdad es que resulta preocupante que uno quiera justamente utilizar los ahorros de la economía o que quiera utilizar los ahorros de las familias, de las empresas y llevárselas para hacer de alguna forma este tipo de política pública. Esto ha sido utilizado en el pasado en otros países. Casi siempre termina habiendo una inmensa pérdida de recursos. McMaster indicó que el riesgo para el sistema financiero probablemente no se presentaría durante este gobierno, pero que podríamos ver un problema en el sector hacia el 2026 con el fin de esta administración. Por otra parte, María Claudia Lacutir, presidenta de la Cámara Colombo-Americana, indicó que las inversiones forzosas aumentan la percepción de incertidumbre, abro comillas, las inversiones forzosas extrayendo recursos del ahorro de los colombianos afectan la solidez del sistema bancario y refuerzan la percepción de incertidumbre. Se debe hacer un esfuerzo para lograr austeridad del gasto y eficiencia de la ejecución. Esto fue lo que dijo María Claudia Lacutir a través de su cuenta de X. Muy bien, 12:41 minutos. Vamos, por supuesto, las instituciones financieras le salieron al paso a esta propuesta del presidente Gustavo Petro, que hay que decirlo, lo señaló durante un foro económico en Manizales, pero ya había hablado el presidente de inversiones forzosas, pero esta vez habló de el ahorro público, incluso del ahorro en los bancos. ¿Qué dice la ANIF, María Fernanda Tarazona? Pues mire, Carlos, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros oyentes. El presidente del Centro de Estudios Económicos ANIF, José Ignacio López, pues en diálogo con RCN Radio nos dijo que la propuesta de las inversiones forzosas generaría repercusiones en el crecimiento, la confianza inversionista y también las altas tasas de interés que se generarían para los emprendimientos. Escuchemos. Los ahorradores no deberían tener preocupación de que su dinero va a desaparecer. ¿Qué sí le deberían preocupar a los ahorradores? Que quizás con esta medida, pues la remuneración de los depósitos sea más baja, como decía anteriormente. También que otro tipo de preocupación deberíamos tener, de que esta política pues genere mayores impuestos y repito, desde el punto de vista ya más del emprendimiento, el empresario, de que la disponibilidad de recursos para acceder a créditos sea menor. Mire, Carlos, y es que acá pues nosotros también hablamos con los exministros de Hacienda. ¿Y qué es lo que dice específicamente Juan Camilo Restrepo? Es que la propuesta más preocupante y la más peligrosa del presidente tiene que ver con este tema, las inversiones forzosas. Escuchemos. Inversiones forzosas, la propuesta del presidente Petro confunde la naturaleza de los ahorros que manejan las instituciones financieras. Los llama ahorros públicos cuando no lo son. Mire, Carlos, y es que nosotros también hablamos con otros de los exministros de Hacienda, específicamente con José Manuel Restrepo, quien también es rector de la Universidad EIA, y sostuvo que esa propuesta de usar dineros de las cuentas de ahorros para pues impulsar el crecimiento de sectores económicos no es viable y que incluso advierte que inyecta una dosis de corrupción en el sistema financiero. Esto es lo que dijo. Lo que busca es que esas inversiones forzosas sean administradas no por el sistema financiero, sino por el gobierno nacional. Y en ese orden de ideas es mucho más complejo porque politiza, burocratiza y eventualmente le inyecta una dosis de posibilidades de corrupción en la asignación del recurso a sectores beneficiados.
Y es que de acuerdo con expertos, con esa propuesta del presidente Gustavo Petro, también pues se tendrían mayores impuestos para las personas naturales y también la economía se demorará mucho más en crecer. Ahorita, recordemos, venimos en un crecimiento muy lento, pero pues con esta propuesta se tendrían menos recursos para otros sectores de la economía, como bien lo escuchábamos, el tema de los emprendimientos, lo que por ende pues también generará un impacto en el empleo y también en las empresas. También se ha pronunciado Asobancaria en respuesta a la propuesta del presidente Petro. María Fernanda. Pues mire, Carlos, con el fin de evitar que el proyecto de inversión forzosa llegue al Congreso de la República, el Ministerio de Hacienda ha dicho pues que ha acordado con el sector bancario que se destinen 35 billones de pesos específicamente en sectores como educación, salud e infraestructura. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, en días pasados pues ha mencionado que si el gobierno quiere financiar el plan de reactivación a través de inversiones forzosas, se va a encontrar con varios problemas en el camino. Eso fue lo que dijo. Si uno quiere financiar el plan de gobierno, este plan de reactivación a través de inversiones forzosas, se va a encontrar una cantidad de problemas en el camino. Aparte de los problemas estructurales de implementación, digamos que hay unos desde el punto de vista conceptual que hay que tener en cuenta. América Latina desmontó las inversiones forzosas. Una inversión forzosa es un subsidio cruzado. Es una gente que paga una tasa más alta para que otros paguen una tasa más barata. Mire, Carlos, es que la propuesta del gobierno nacional es otorgar a algunos sectores créditos a una tasa mucho menor. Esto podría agravar incluso pues la solidez del sistema financiero. Recordemos que ya veníamos en pérdidas y que esta propuesta del gobierno nacional pues los pondría aún más en la cuerda floja. Hay que ver qué otras propuestas vienen por parte del gobierno nacional, tal vez entregar alguna parte de ese descuento que se tendría en la tasa de interés, pues para que, digámoslo así, no lleguen a sentir más allá el impacto. Hoy en día, pues los bancos sí pueden usar parte de las cuentas del saldo que tienen en las cuentas de ahorro, pero pues tienen que garantizar que la persona en el momento en el que quiere sacar este dinero tiene que estar el dinero. Exacto, tiene que estar el dinero, pero realmente eso es algo que se viene usando pues por parte de las entidades financieras, pero siempre y cuando se garantice que la persona, que el día que quiera, a la hora que quiera, tiene que haber liquidez. Exacto, tenga su dinero. Le doy un último dato. Hoy en día el saldo de las cuentas de ahorro, de acuerdo con la Superintendencia Financiera, con corte a mayo de este año, es de 294,6 billones. Bueno, tenía esa cifra Diego Espiti a propósito de esta propuesta de inversiones forzosas del presidente Gustavo Petro. Aterricemos esa cifra, Diego. Sí, Carlos, así como decía María Fernanda, pues la Superintendencia Financiera es la que da este dato, revela datos de cómo está el balance de los ahorros de los colombianos con corte a mayo del 2024. Y le cuento que desde finales del gobierno del expresidente Iván Duque, es decir, a 2 años del gobierno Petro, según los informes, esos ahorros han registrado un leve aumento. Según lo que dicen los informes del sistema financiero que es publicado mensualmente por la Superfinanciera, en mayo del 2022 los ahorros de los colombianos estaban en 293.3 billones de pesos, mientras que 2 años después, es decir, en mayo del 2024, los ahorros son de 294.6 billones de pesos, lo que significa un pequeño aumento de 1.3 billones de pesos. Y es que se trata de los dineros disponibles en los bancos para realizar préstamos en diferentes sectores, y de acuerdo con la iniciativa del presidente Petro, según lo que explicaban algunas fuentes del Minhacienda, lo que se busca es que el sector banquero no se enfoque en prestar dinero solamente a los sectores que le generan mayores ganancias, sino que destine parte de esos recursos a sectores como la agricultura y la vivienda, que son sectores priorizados por el gobierno nacional.